mujer en la historia del Uruguay electa vicepresidenta en forma directa. Fue la primera mujer presidenta del directorio del Partido Nacional y diputada reelecta en forma consecutiva. De padre herrerista y madre perteneciente al Movimiento Nacional de Rocha, la vida política no le fue ajena desde muy pequeña. Integró movimientos juveniles que lucharon contra la dictadura. Es madre de 2 hijos y abuela. Creadora del sector Futuro Nacional, de impronta wilsonista, su nombre suena en la interna del Partido Nacional para ser precandidata. Su nombre es sinónimo de muchas cosas, pero fundamentalmente de la lucha por los derechos de las mujeres. Vamos a conocer en los próximos minutos un poco más de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Gracias por ser parte de este retrato hablado. Un placer además que nos visiten. Nos gusta mucho que vengan aquí a la Casa de la Democracia, así que gracias de corazón por estar. Beatriz, desde muy pequeña vivís y palpitás la política. ¿Qué recuerdos tenés de cuando tu madre hacía banderas e iba a pedir la liberación de Wilson? En realidad, mi casa siempre fue uno de esos hogares de clase media donde los temas nacionales se hablaban delante de nosotras, las más chicas de la familia. Nosotros somos 2 hermanas. Y mis padres eran militantes en sus sectores, no dirigentes, militantes. Y recuerdo la noche del golpe de Estado, del 27, en realidad la noche del 27 de junio, que papá llegó tarde, estuvo hablando con mamá, y después nos sentaron a las 2, éramos muy chicas, y los 2 nos comunicaron que era un día triste para el país. Esas cosas que te quedan de chica. Y bueno, nos explicaron a nivel de lo que 2 niñas chicas podían entender. Yo tenía 11 años, Estela 8, lo que implicaba para el país el inicio de una dictadura. Y después, bueno, obviamente, como se podía, siempre había noticias en épocas de dictadura, de dónde estaba Wilson, de lo que hacía Wilson. En aquella época los famosos cassettes, donde podíamos escuchar los mensajes. Y bueno, y cuando empezó a poderse hacer más público, bueno, todo el movimiento por la vuelta de Wilson del exilio, y un poco más el tema de las voces que se alzaban contra la dictadura. En mi casa, en ese momento vivíamos en el Cordón, a una cuadra del Monumento del Gaucho, donde se juntaban las mujeres especialmente, que pedían por la liberación de Wilson, por el retorno de Wilson primero, después por la liberación de Wilson. Y mamá participaba activamente. Y además era un momento donde no teníamos tanto merchandising como suele pasar en estos tiempos, e iba a comprar el nylon celeste y blanco, y a plancha hacía banderas. Y traíamos cañas de la quinta de mi abuela y ahí las poníamos. Entonces estaban en el balcón, y llegado el día que teníamos que ir a la marcha ya, mamá repartía entre todos los que íbamos sus banderas. Y era como un ritual, ¿no? Sabíamos que ese era un día especial, y de alguna manera también forma parte de ese legado cívico que las familias tenemos que dejar a los más jóvenes de la familia. Así que tengo un recuerdo muy lindo de esa etapa. ¿Era un hogar político? ¿Siempre se hablaba de política? De los temas del día se hablaban siempre, o sea, y mis padres hablaban de política, eran de distintos sectores, y a veces saltaba esa diferencia. Pero te digo, a nivel de militancia, ¿verdad? Y yo disfruté mucho el saber que con el tiempo que mis padres me habían dado elementos para valorar la democracia y para también ser partícipe del fortalecimiento de mi partido político.
Recién lo decías, ¿no? Eran de dos sectores diferentes. ¿Cuál eran, qué era lo que más resaltaba de las diferencias? Mamá era wilsonista y papá desde siempre herrerista. Pero en mi caso, además, la impronta viene de mi abuela paterna. Ya que ustedes son de Maldonado, mi abuela nació en Punta del Este, una familia de muchos hermanos, algunos de ellos militando en épocas duras con Aparicio Saravia. Y abuela siempre militante y votante del profesor Carlos Julio Pereira. Por lo tanto, mi abuela, llegado el momento, a su nieta mayor, me llevó a la Casa de los Lamas, un auténtico centro cívico en el Partido Nacional. Y esa fue la primera casa partidaria a la que yo fui y la primera lista a la que me adherí y voté. ¿Wilson era un denominador común? Sí, y todo el episodio de su vuelta al exilio, estar detenido justo cuando se iban a hacer las elecciones, aquella noche que lo liberaron y dio una clase magistral de democracia a unas cuadras aquí en la explanada del municipio de Montevideo, realmente era lo que nos estimulaba, el motor paramilitar, y en perspectiva histórica, con un legado al Partido Nacional en general y especialmente a mi generación, la del 83, muy fuerte. ¿Qué más recordás de tu militancia cuando eras estudiante en democracia? Yo dividí mis épocas de militancia. En la universidad yo seguía los lineamientos de los compañeros dirigentes de la corriente gremial universitaria, de CGU, pero también cuando se instala la Secretaría de Asuntos Sociales del partido, fundada por Wilson, una idea de Wilson Ferreira, yo en ese momento era funcionaria de OCE, había ingresado en OCE y participaba de mi gremio. En mi casa se fundó la coordinadora de funcionarios blancos de OCE y teníamos reuniones semanales en la Secretaría de Asuntos Sociales y ahí conocí en persona a Wilson Ferreira. Y ahí, participaste en el movimiento sindical de OCE. Sí. Y realmente son instancias donde uno después ve cuánto aprende, ¿no? Porque en su momento tiene el compromiso militante, pero las lógicas de la negociación, el cómo se enfrentan las distintas instancias en una vida política y gremial, son etapas de aprendizaje. Soñaste con ser maestra y también diseñadora de moda, pero sos escribana de profesión. Sí, ¿Cómo todo fue? distinto. Desde muy chiquita quise ser maestra de niños con dificultades de aprendizaje, pero desde muy niña, hasta los 17 años, 16 años, que tuve que empezar ya a definir lo que iba a hacer. Y bueno, primero me volqué hacia el derecho, que me gusta mucho, y cuando salgo del preuniversitario, en un año además donde tuve que dar examen para ingresar a facultad. Fui de la generación que tuvo que dar un examen de ingreso. Yo quería trabajar al mismo tiempo que estudiaba, y los horarios de magisterio no me cuadraban para poder trabajar. Así que dije, bueno, tengo que ver qué es lo que más me gusta. Y ahí obviamente el derecho y el notariado fue la opción. Así que di examen para ingresar a facultad y entré, y de ahí, bueno, hice la carrera. El diseño de moda, yo soy ahijada, sobrina de una modista de alta costura. Y cuando iba a la casa de mi abuela, donde vivía mi tía, me gustaba verla diseñar todo lo que tenía que ver con la moda de esos tiempos.
y me apasionaba verla, me apasionaba ver el mundo de los moldes y de ver las piezas y la creatividad de cada cosa que hacía. Y siempre me gustó y lo tengo medio como incorporado eso. Bueno, se nota en la moda, ¿no? ¿Te gusta mucho? Sí, sí, me gusta mucho el diseño y a diferencia de lo que mucha gente cree, es algo que también viene incorporado, porque para mí era algo habitual estar entre telas, entre moldes, y lo disfrutaba. Vamos al momento que te recibiste. ¿Es cierto que te estaban esperando tus padres y ahí le dijiste que querías ser candidata a Edila? Sí, y además siempre cuento... ¿Cómo se lo tomaron? Que cuando uno es madre, después entendés mucho más a tus padres, obviamente. Y aquel día que mis padres estaban esperando qué pasaba con ese último examen de Derecho Internacional que tenía que dar para recibirme, yo llego a casa y les cuento, bueno, me recibí, salvé, además había salvado muy bien, y mientras ellos venían, me saludaban y comentaban, les dije, no, pero quiero decirles además, y se hace un silencio, que en noviembre soy candidata a Edila. Y la cara de mis padres en ese momento, que venían de un gran entusiasmo, porque también es un logro de los padres, el hecho, en mi caso además la hija mayor se había recibido, era como decir, ¿pero qué le pasa a esta chiquilina? Se acaba de recibir y en lugar de hablar de lo que va a hacer como profesional, nos dice que va a ser candidata. Bueno, con el tiempo entendí la cara de mis padres y su asombro. Pero fui candidata ese año y fue mi primer cargo electivo, el ser edila departamental por el departamento de Montevideo. Tu mentor político fue el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre. ¿Podrías decir que su posición con respecto a la ley de caducidad fue el quiebre con respecto bueno, al camino que habías emprendido a su lado? No, porque yo tuve una charla como las que tenía con Gonzalo, muy francas. Él era un ser muy bondadoso, además de esa inteligencia superior. Y él sabía siempre cuál era mi posición. Y supo separar lo que era un tema importante para mí a lo que era mi militancia al lado de él en tanto estadista, en tanto legislador de excelencia. Y recuerdo que yo formaba parte del Ejecutivo de Renovación y Victoria y pedí licencia para poder dedicarme a la militancia por el voto verde, y al otro día del plebiscito fui y como si nada hubiera pasado, seguí militando con él. Y eso habla de la estatura de un hombre de Estado, de un político, como se dice vulgarmente, ¿no?, de raza y de amplio sentido democrático, ¿no?, que sabía lo importante que era eso para muchos de nosotros y por sobre todas las cosas lo respetaba. Esta convicción por combatirla y votar en verde fue por todo lo que viviste en tu casa, con la destitución de tu padre. Me parece que formó parte de una decisión en base en general a la militancia, ¿no? También, fíjate, pesó de pronto también mucho lo generacional y haberme inclinado a todo el tema de la vigencia de los derechos y de los derechos humanos, cosa que después se sostiene en mi militancia. Y en ese sentido teníamos distintas posiciones con mis padres y también eso marca de alguna manera momentos políticos donde uno decide en base a lo que siente, y yo sentía que eso era lo que tenía que hacer y en base a eso fue lo que voté. ¿Cómo fue tu pasaje por INAU, que antes era INAME, que fueron momentos complejos? Sí, motines. Claro, porque en esa época, cuando era el INAME, tenía INAME dentro de su estructura
los establecimientos de menores en conflicto con la ley. Así que sí, fue una época donde todavía estaba la ex cárcel Miguelete, fue el directorio que cerró la cárcel de Miguelete. Y yo siempre le digo a los más jóvenes que mi pasaje por el INAU, más que un cargo político, que por supuesto lo fue como un curso intensivo de vida, porque ahí hasta las historias más lindas pueden tener un origen muy triste. Entonces, la diversidad de los temas, porque es la vida misma lo que pasa en INAU, y el aprendizaje técnico que uno va observando que tiene que ver con abordaje de realidades complejas, es realmente un mundo donde uno aprende mucho. Yo soy una agradecida del poder haber estado en el INAU, compartir con excelentes técnicos muchos de los aspectos que después marcaron mi vida política. Llegás al Parlamento como diputada por la lista 400 que orientaba Julia Pou. Ingresaste en ese año al Parlamento. Año 2000, si mal no recordamos, junto a Luis Lacalle Pou. ¿Qué significó para vos como mujer política acceder a ese lugar? Yo estaba muy convencida que a mí, que me gustaban mucho los temas sociales, tenía que llegar a un lugar donde los pudiera trabajar, y se instala una corriente donde básicamente los temas sociales eran los de importancia en la agenda, ¿no? Prioritarios. Entonces ahí es que me inicio en la militancia en esta lista, que era nueva en su versión moderna, y empezamos a militar con Luis Lacalle Pou, con el actual presidente. Teníamos 2 oficinas juntas, chiquitas, al lado, conversábamos todos los días, previo a que él empezara su recorrido por el departamento de Canelones y yo por el departamento de Montevideo, porque cada uno militaba en un departamento donde aspiraba a ser legislador. Y de ahí en más, en el mismo sector o separado, siempre tuvimos un excelente vínculo. Y yo siempre dije que iba a llegar el momento que iba a trabajar para Luis Lacalle Pou presidente, aunque nunca imaginé que iba a ser su vicepresidenta. Y ahí, en ese momento, fue cuando empezaste a luchar firmemente por los derechos de la mujer. Sí, yo venía con una militancia muy fuerte por los derechos de las niñas y de los niños, y ahí como que también entendí la importancia del trabajo para el empoderamiento de las mujeres, especialmente en política además. Un partido donde las estadísticas mostrábamos que teníamos un alto nivel de militancia, pero un muy bajo nivel de acceso a los lugares de decisión, tanto de conducción partidaria como en las listas y en los cargos. Y yo había sido, junto con una cantidad de mujeres, fundadora de la Red de Mujeres Políticas del Uruguay, y muchas de las que en el 2000 llegamos a ser diputadas teníamos un antecedente de militancia junta, aunque éramos todas de distintos partidos, y eso llevó a que nos fuera mucho más fácil trabajar acá adentro, y constituimos la bancada bicameral femenina. ¿Y crees que fue tardío la llegada de la mujer a la política? En realidad, desde el punto de vista normativo, fuimos de las primeras en Latinoamérica y en el mundo, tanto de votar como con la capacidad de ser elegidas, pero todo fue un proceso muy lento, y en los hechos, estadísticamente, aún hoy, en el siglo XXI, con lo que es nuestra historia en cuanto al acceso de los derechos en materia normativa, somos uno de los países que asombra el bajo número de mujeres en los lugares legislativos y ejecutivos que hay. Así que evidentemente es un tema que, hablando de calidad de democracia, es un tema que nos tiene que preocupar. Ahora, cuando forman la bancada bilateral femenina, ¿esto fue un sacudón político? En realidad la bancada bicameral fue una respuesta bien interesante a la dinámica de la vida parlamentaria. Difícilmente
haya habido una experiencia que duró en el tiempo, donde los acuerdos políticos fueran tan ágiles y tan sólidos como los de la bancada bicameral femenina, a tal punto que ese periodo legislativo fue un verdadero empuje a normas que tienen que ver con las mujeres, ¿verdad? Desde el derecho a estar acompañadas en el parto, el día libre para las trabajadoras públicas y privadas para que se hagan los análisis preventivos de cáncer, la primer ley de violencia doméstica, es decir, una cantidad de normas que pusieron al país en lo que tiene que ver con la vanguardia y de aquellas primeras normas que nos identificaron en el mundo. Pasaron muchos años hasta que otra vez Uruguay empieza a tener una cantidad de normas que lo diferencian. Igualmente, las normas hay que seguirlas y hay que ver que se hagan efectivas en la realidad. ¿Y se siguen las normas? Algunas de ellas sí, obviamente. Otras sufrieron algunas modificaciones. Después de la ley primera de violencia doméstica, aparece posteriormente la ley integral, que es más profunda. Y todavía hay aspectos que nos preocupan. Por ejemplo, el tema de la violencia hacia las mujeres es un registro que duele y duele muchísimo. Han pasado muchos años, hay avances, ha habido compromisos de los distintos partidos políticos, pero los temas culturales son más difíciles de enfrentar, no bastan solo las normas. Entonces, es algo en lo que permanentemente hay que tener en cuenta en la agenda. Y hay que seguir trabajando. Sí, sin lugar a dudas. Después de haber sido diputada y reelecta por otro sector, por la corriente wilsonista, quedaste fuera del Parlamento con 50 años. Sí. ¿Qué pasó? Ahora después de tantos años, ¿cómo lo vivís? Fue un cimbronazo, fue un auténtico cimbronazo, porque mi vida estaba destinada a mi militancia, a mi actividad política. Y bueno, y ahí, después de unos meses de acomodamiento hasta anímico, decidí que yo tenía que mostrar que mi vida en el Partido Nacional no tenía que ver con si tenía o no cargos remunerados. Tenía que mostrar que a mí lo que me interesaba era la militancia. Yo me defino como una militante del Partido Nacional. Me ha tocado tener distintas responsabilidades, he ganado, he perdido, pero siempre milité. Y creo que ahí hubo un momento donde mostré que a mí lo que me importaba era ser partícipe de la realidad de mi partido, y así fue. Fui directora del partido, me desarrollé en otros aspectos en mi vida personal, ahí ya volcada a la importancia del diseño nacional, especialmente con todo lo que tiene que ver con las lanas, los cueros, nuestras piedras, siempre vinculada también a mostrar lo nacional, y seguía militando desde el directorio del partido. Después pasó a ser secretaria del partido en la época de la presidencia de Luis Alberto Heber. Después renuncia Luis Alberto Heber y el actual presidente, dentro del sector, le parece que había llegado el momento que asumiera la responsabilidad de ser presidenta. Y ese fue otro hito para mí y obviamente para la vida interna del partido, tener una mujer que iba a presidir una colectividad histórica que nunca había sido conducida por una mujer. Vamos a hablar de la cuota de la mujer en la política, ¿no? Hay quienes tienen una visión distinta y señalan que la mujer debe llegar por sus propios méritos y no por una cuota política. Incluso se señala por qué no hay una cuota para afrodescendientes, jubilados, que otros. ¿Qué respondés a esta afirmación? Bueno, en realidad todos los que llegamos a lugares como estos tenemos que estar preparados, hombres y mujeres. Por lo tanto, esa consideración para mí está de más. La misma preparación que le pido a las mujeres, se la pido a los hombres. El tema
de quienes entendemos que hay una mirada masculina y femenina que se complementan en la construcción de la sociedad, en la vida familiar. Bueno, esas miradas también son complementarias en la confección de las políticas públicas. Y en ese sentido, la proporción de las mujeres en la vida pública, en un país donde tenemos un altísimo nivel educativo, las mujeres, uno ve cómo a medida que se avanza en la cúspide del poder, las mujeres van desapareciendo. Y eso en términos técnicos marca, porque uno no solo tiene que tener una democracia sólida, sino que hay aspectos que consideran la calidad de la democracia. Y esto tiene que ver con la calidad de democracia. Si estás dejando a la mayoría de la población fuera del lugar donde se deciden las políticas públicas, evidentemente hay que pensar cómo esto puede subsanarse. Respecto a la cuota de si se necesitan tener otro tipo de cuotas, la gran diferencia se da entre hombres y mujeres. Dentro de hombres y mujeres, obviamente, fue donde se pensó esa complementariedad, ¿verdad? Esas miradas complementarias. En ese sentido, con esa gran diferencia que se veía, es que una de las herramientas que mundialmente se usa es la ley de cuotas. Cuando muchas de nosotras votamos la ley de cuotas, sabíamos que en la Cámara de Diputados no iba a haber una diferencia sustancial, porque nuestro ordenamiento electoral hace que si no encabezás la lista, tanto de la lista más votada como la que le sigue, no accedes como diputado o diputada. Sí, en cambio, en el Senado. Ahí sí, dentro de un tercio tiene que haber mujeres, y no mujeres, el tercio tiene que considerar el sexo menos representado, es decir, no podría haber una lista solo de mujeres. Y así se confeccionó la ley sabiendo de antemano que para las mujeres la diferencia iba a estar en el Senado. Y así pasó. Con todo lo que puede pasar, que también pasó, que a veces se ponen mujeres, después renuncian y el día atrás es un varón e ingresa. Pero quienes hace muchos años que estamos en eso, sabemos que eso pasa, pero igual el mensaje que queríamos dar es, acá tenemos un problema. ¿Pensaste que no volvías a la política después de la salida del Parlamento? No, siempre pensé que iba a estar, que iba a seguir. No sabía cómo ni dónde, no me planteé desde dónde. Lo que sí me pasó algo que fue, por lo menos para mí, muy, muy fuerte, y es que el estar en el directorio del partido me hizo mucho más mujer de partido que de sectores. Y enfrenté el desafío de ser presidenta del directorio entendiendo que para llegar a ser gobierno del partido yo iba a tener que trabajar precisamente para limar asperezas que naturalmente se dan cuando somos varios sectores. Y bueno, me tocó enfrentar un momento primero de muchas precandidaturas, luego de miradas distintas, de arribo de compañeros que estaban por fuera de la política y se presentan como precandidatos. Es decir, hubo una cantidad de situaciones bien diversas que tuve que enfrentar como presidenta del directorio, pero que termina con la decisión del presidente de la República y el resto de los precandidatos de que yo sea la candidata a la vicepresidencia. Así que uno mirando para atrás dice, bueno, por eso han pasado tantas cosas en mi vida, ¿no? Y también en esa brecha hiciste un programa de televisión de modas. Sí, sí. ¿Te subiste al escenario a hacer teatro? Sí, sí, claro, hice más de una vez teatro, pero siempre, obviamente, para ayudar determinadas causas sociales, con mujeres que no somos, obviamente, actrices profesionales y que lo hacíamos precisamente porque lo recaudado era para determinados lugares, específicamente y mayoritariamente para el tema de la violencia contra las mujeres. Y también sí fui productora de
de un proyecto que tiene además incorporado un programa de televisión que sigue estando al aire, pero bueno, obviamente ya no cuenta conmigo, que se llama Diseñarte y que habla del diseño nacional, da espacios a que se puedan conocer la cantidad de emprendimientos de diseño que tienen como base elementos primarios y que considera este tema a nivel nacional. Hay mi vinculación con la lana, mi vinculación con los teñidos naturales, con las piedras y con el cuero. Así que bueno, sí, fue una experiencia fantástica. ¿En qué momento Luis Lacalle Pou te sugiere presidir el directorio? ¿Cuál fue el momento? En el 2018 se da la renuncia de Luis Alberto Heber, que era el presidente, y me llama en ese momento, ya estaba armándose para ser precandidato, senador de la República, y vengo acá al Palacio Legislativo y es cuando me dice que él entiende que llegó el momento que yo presida el directorio, que me habían visto trabajar como secretario del directorio, que seguía una línea de modernización que al presidente Lacalle le interesaba, y ahí vino la propuesta, y eso fue el cierre de un año, y al abril del otro año se me nombra presidenta del directorio. ¿Fue tu momento como para demostrar todas tus aptitudes y la manera de poder llevar adelante tantas responsabilidades? Sí, en el directorio creo que se me visualizó como dirigente. Y ahí es donde se puede dar ese salto para ser precandidata y que todos mis compañeros que habían competido aceptaran mi candidatura a la vicepresidencia. En primer lugar, porque no era estrictamente el sector de Luis Lacalle Pou, venía de otra corriente, y después porque había trabajado con todos en el periodo que yo era presidenta del directorio y me manejaba con mucho equilibrio con todos los precandidatos. Por eso fue relativamente más fácil, además que hubo una mayoría muy notoria a favor del doctor Lacalle Pou, el que no fuera tan dificultoso poder llegar a la conformación de la fórmula. Igual dijiste algo hace un ratito atrás, donde dijiste, aprendí a ser más del partido en vez de sectores, o sea, como que abrazas a todo el Partido Nacional. Sí, ahí te cambia mucho la perspectiva en el accionar, ¿no? Ya no es a un sector que le debes tu compromiso y la responsabilidad. Siempre me manejé muy libremente dentro del partido. Y me gustó mucho el poder trabajar en código de partido. Mucho. ¿Y cómo fue el momento que Lacalle Pou te propone ser su compañera de fórmula? Un mes y medio antes mejor dicho, un mes y poco, antes de la elección interna, yo voy a la oficina que funcionaba en la calle Boulevard Artigas, donde estaba la oficina de su precandidatura, ya con todo lo dispuesto como presidenta del directorio, cómo iba a ser la noche de las internas. Y cuando estoy por sacar todos mis apuntes, me dice, espera que te tengo que decir algo. Dice, quiero decirte que, viste que yo digo públicamente que hay una mujer y un hombre que pueden ser mis compañeros de fórmula. Bueno, la mujer sos tú. Bueno, ¿qué me venías a decir? Y yo quedé. Dije, no, pero déjame digerir esto que me estás diciendo. Y dice, bueno, todavía no digas nada a nadie, porque fíjate que tengo que votar muy bien para yo poder proponerle al resto de los candidatos. O sea que además de ganar, tengo que ganar bien. Pero quería que lo supieras. Digo, bueno, déjame decirle a mi marido. Y sí, claro. Fue el único que supo. La noche que Luis gana la interna, cuando está viniendo ya el directorio del partido, me llama bien de las cosas del presidente.
¿te acordás lo que te dije hace un mes del tema de la vicepresidencia? Sí, Luis, lo voy a decir ahora. Y yo cuando me dijo eso ya estaba en la casa del directorio lleno de gente y él ya había hablado con los compañeros que habían sido precandidatos y les había dado el sí, ¿no? Y empezaron a venir ya, bueno, el entrañable Jorge Larrañaga, Enrique Antilla, Sartori, empezaron a llegar y ya estaban todos notificados que el anuncio se iba a dar, pero la gente no sabía. Y bueno, estaba repleto de gente y él marcó con la forma que da el anuncio una noche para mí mágica y una noche donde el partido empieza a escribir la historia que luego se concreta. Y justamente cuando se concretó, después de esa noche mágica, ¿cómo fue la noche que se concretó realmente la fórmula que ganaron? En realidad fue una noche de inmensa alegría, porque a mí me gusta trabajar mucho con la gente más joven del partido. Estaba lleno de gente joven ese día el directorio, y el festejo fue realmente genuino. Entonces, por un lado estaba toda la alegría de lo que me había pasado y por otro lado el tremendo compromiso y responsabilidad que se me venía. Y lo que iba a repercutir también en la vida personal, no solo en la profesional. Así que bueno, fueron como sentimientos bien diferentes, pero a pocos días ya fue el inicio de una etapa impresionante, sin respiro, muy disfrutada. ¿Y el día de la Asunción? El día de la Asunción, como que esas cosas que seguramente a todos nos pasan cuando sabemos que empezamos a transitar un camino bien diferente, y como que tenía una paz extraña, ¿no? Consciente de que era un momento único en mi vida y que para disfrutarlo tenía que lograr suerte de tratemos de disfrutar cada uno de los momentos de lo que me va a pasar. Y por suerte, yo creo que también estaba mucho de lo vivido con Luis, ¿no? Juntos, porque una campaña es algo muy duro, no hay descanso, aparecen problemas permanentemente que hay que solucionar de inmediato, momentos de los lindos, pero también de los difíciles. Entonces es como que todo, es como un recorrido, ¿no? Tipo película rápida de todo lo que pasaste. Y cuando nos juntamos los dos para subir las escaleras del Poder Legislativo, sentíamos que estábamos escribiendo una historia. ¿Cómo es conducir el Senado? ¿Cómo ha sido? Distinto, cada legislatura es distinta, y esta legislatura tenía componentes que fueron muy importantes desde el principio. Primero porque había un cambio de signo político, después porque quienes asumíamos la responsabilidad del gobierno éramos una coalición que se estrenaba, había legisladores que nunca habían tenido participación política activa en lugares de decisión. Entonces, ese equilibrio entre, primero, los que se tienen que adaptar a hacer oposición y hacer los otros gobiernos, pero a su vez dentro de los del gobierno, las distintas realidades que cada partido que conformamos la coalición teníamos. Tenemos distinta historia, distinto origen. Entonces, fue complicado todo el mundo adaptarse en el rol. Pero a eso sumarle que a los pocos días ya teníamos que enfrentar una pandemia y que el Senado y diputados teníamos que funcionar igual. Y bueno, y ahí enfrentar qué forma y qué modalidad de trabajo nos dábamos, cómo podíamos sortear el tema de poder trabajar la presencialidad, los Zoom, las votaciones que tenían que ser presenciales. Entonces, además de la agenda, pasamos a comprar lo que tuvo que hacer todo el mundo, los termómetros, los tapabocas y todos los mecanismos para tener
en las mejores condiciones sanitarias cada uno de los lugares donde los parlamentarios trabajaban, pero además si venían delegaciones, separarlas, y fue realmente todo un momento de adecuación de todos, donde yo siempre resalto que todos los partidos pusimos lo mejor de nosotros. Beatriz, se vienen momentos de elecciones, falta poco, hay dos visiones, dos sectores del país divididos, justos. ¿De qué depende de que continúen con esta línea o no? Bueno, yo creo que a partir especialmente del segundo semestre se van a poder percibir todo lo que implicó el trabajo de esta coalición de gobierno, que prometió determinadas cosas, algunas difíciles además de concretar, y que se han cumplido, y se van a poder ver una cantidad de aspectos que en políticas públicas se ha trabajado y que empiezan a dar sus frutos. Así que creo que no debe haber mejor cosa que poder mostrar resultados, especialmente lo que tiene que ver con lo que se le prometió a la gente. Y por ahí va a pasar la diferencia. ¿Puede también pasar la diferencia porque pongan a una mujer de candidata? A mí me parece que la sociedad uruguaya está mucho más preparada que los partidos a veces en asumir los liderazgos femeninos. Yo aspiro a que sí, que pueda haber liderazgos femeninos fuertes. Y vuelvo a decir, me parece que la sociedad uruguaya sí está preparada. ¿Te gustaría llevar esa bandera? Todavía yo soy muy cuidadosa cuando defino qué es lo que voy a hacer. Ahora estoy recorriendo un camino. Primero yo te decía, yo soy mujer de partido y estoy mirando mucho lo que pasa en el partido y qué es lo que el partido precisa. Y después, por una cuestión de respeto a mis compañeros y porque creo en la apertura de mi colectividad política, inauguré un sector. Entonces estoy poniendo mucha energía en Futuro Nacional, donde ya empezamos a tener expresiones en todos los departamentos. Eso me tiene muy entusiasmada porque hay gente que viene de distintos lugares, una conformación bien distinta. Y después, estas semanas, estoy trabajando fuerte con técnicos para tener un centro de estudio para aportar con lo que yo siento que debe ser un proceso que continúe las líneas de trabajo de este gobierno, con otro enfoque, obviamente, porque bueno, había cosas que hacer que ya se hicieron y otras que hay que profundizar. Y eso es lo que estoy hoy. Después que tenga todo eso medianamente claro, es donde vamos a tomar ya como sector la definición. Lo que sí decidí, y lo decidimos en clave de Futuro Nacional, mi lugar va a ser fortalecer una expresión de base wilsonista, sin lugar a dudas. ¿Es tu momento, Beatriz? Es mi momento de marcar más mi beta de mujer de partido, me parece, ¿no? Me parece que por primera vez, por el lugar donde llegué, puedo tener un espacio donde hacer de la experiencia acumulada un traslado de lo que siento que el Partido Nacional precisa. ¿Cómo es tu rol como abuela? Ojalá tuviera más tiempo, pero en los tiempos que puedo estar disfruto muchísimo. Juan Felipe es para mí algo mágico en mi vida, ¿no? Además se me juntó, Juan Felipe es el hijo de María Belén, mi hija más grande, y después la hija más chica de mi marido, 9 meses después tiene otro nene, ¿no? Entonces los tengo a los dos juntos. Y es como un sentimiento muy difícil de explicar. Porque claro, no tenés la responsabilidad de criarlos y podés tener cierto acercamiento que los padres, que son los que naturalmente tienen que poner límites, los abuelos no tenemos por qué hacerlo. Así que me gusta tirarme en el piso, jugar a la pelota, salir a pasear, y me gusta la conversación, porque cuando empiezan a hablar fluidamente y esas conversaciones que tienen, yo realmente las disfruto y me encanta ser abuela.
¿Y fue fácil para vos llevar la vida familiar, de hogar, todo esto que me estás diciendo de los nietos, y la política? No. Supongo que es lo difícil que cualquier profesión que tiene muchas horas, a veces en las noches, acá a veces presupuesto, rendición de cuentas, nos pasamos la noche, o recorridas por todo el país, que nos sacan de casa. Especialmente cuando los nenes eran chicos, era un tema complicado. Pero bueno, ahí me movía básicamente en el departamento de Montevideo. Ya cuando tenés que hacer giras por el interior, eso es más difícil. A mí me tocó ya con los nenes grandes, entonces eso sí lo pude de alguna manera compaginar. Pero uno de los aspectos más complicados, y en mi época además, donde los horarios eran muy nocturnos, la llegada de la mujer cambia muchas cosas en los ambientes masculinos. Una de las cosas que cambian es que las reuniones empiezan a ser en otros horarios, el lenguaje cambia, los temas cambian. Y ya ahora ya como que hay otra adaptación, ¿no? Aquellas reuniones tarde, después que se termina todo, que recién empiezan esas reuniones de negociación, no. Uno empieza a sentir que hay cambios. Beatriz, para nosotros, todos los que integramos Grupo Portada, es un placer este retrato hablado. Gracias. Oh, gracias a ustedes por venir. Sepan que pueden contar conmigo. Yo sé lo que es el producir un programa de televisión, mantenerlo, y en ese sentido sepan realmente que disfruto poder tener estas charlas que además nos permiten salir del rol de todos los días, donde salimos a dar informes de lo que hacemos, para acercarnos un poco más a quien está detrás del personaje.